estamos dando las gracias por permitirnos presentar nuestro libro José Martí, el apóstol de Remanganagua. Es un libro publicado en el 2020 bajo el sello editorial Ediciones Roque Libros y Piel Adentro, desde Holanda, bajo la autoría de Arnoldo Fernández Verdecia y Antonio Isaac Echavarría, quien les habla. En José Martí, el apóstol de Remanganagua, vamos a encontrar una obra que tiene como característica fundamental que recoge las memorias de los grupos de familia que se asentaron en Remanganagua desde fines del siglo XIX hasta la actualidad, tomando como base fundamental un hecho histórico fundamental que se convierte en pilar de la historia del lugar, que es precisamente la llegada de los restos mortuorios de José Martí el día 20 de mayo de 1895 hasta la salida de esos mismos restos el día 25 de mayo a las 10 de la mañana del propio año. Este es un texto que los autores tienen la osadía de expresar cómo Remanganagua, siendo una comunidad rural desde el fines del siglo XVIII, se convierte en un centro estratégico y comunicacional de envergadura. Es decir, se expresa en la obra cómo antes de la llegada de José Martí ya Remanganagua tenía un lugar en la geografía insular a partir del establecimiento de un camino real, a partir de la construcción de un fuerte militar español para enfrentar los embates de la guerra iniciada en el 68, a partir del establecimiento de un telégrafo, de un heliógrafo y de un punto de posta de cambio de cabalgadura para el correo que funcionaba desde la bahía de Santiago de Cuba hasta Palma, Remanganagua, y de ahí se conectaba con otros lugares. Por tanto, los autores son capaces de exponer cómo la Remanganagua colonial no solamente ha tenido una evolución desde el punto de vista estratégico, sino también cómo ha habido un grupo de familias que se han asentado allí. Por tanto, el libro recoge momentos importantes de la llegada, de la entrada del cadáver de José Martí a Remanganagua el día 20 de mayo de 1895. El impacto psicológico que juega en la mentalidad de las familias que pudieron visibilizar el momento en que las tropas españolas a las 9 de la mañana, después de un tremendo aguacero, van con el cadáver de José Martí en son de trofeo, tocando trompeta, bajo la custodia de 600 militares españoles mandados por el general José Jiménez de Sandoval. Esta es una obra en que los autores son capaces de exponer al público lector cómo esas impresiones de los niños que jugaban en Remanganagua llegan a convertirse en un testimonio oral que se convierte en una tradición para las familias del lugar y para la educación posterior del lugar. Un momento significativo en el que las tropas españolas compran ron, tabaco, con el dinero robado a José Martí, y el niño que mira fijo aquel cuerpo muerto, desvanecido de nuestro apóstol nacional, con ya cerca de 20 horas de deceso. Otro momento fundamental que los autores son capaces de exponer en el libro es el momento en que el cadáver de José Martí se entierra a toda prisa en una fosa común que se abre a la entrada del cementerio de Remanganagua, y cómo cuando colocan el cadáver de nuestro héroe nacional, encima colocan el cadáver de un soldado español. El héroe nacional, el héroe de la independencia de Cuba, enterrado en una fosa común, en un cementerio rural desconocido, sin una frase, sin una flor, sin un entierro cristiano, es descrito por las familias que vieron el momento en que se producen estos hechos, y cómo los niños del lugar se subieron en árboles, intentaron ver todos estos movimientos que tenían como amenaza la persecución de las tropas mambisas. Es importante destacar que los autores usan una metodología muy singular a partir de la estructuración de 3 grupos de familias que se suceden en la misma sucesión verbal de las enseñanzas de Martí durante toda la República neocolonial y que ha llegado hasta nuestros días. Es importante cómo los autores también colocan el desarrollo económico, político, social y cultural de la República neocolonial, a la vez que las familias van construyendo y van generando todo este tipo de historias relacionadas con la ruta mortuoria de José Martí
en Remanganagua. Es importante destacar cómo los autores son capaces de exponer el papel que juegan las instituciones públicas en Remanganagua para dignificar la ruta funeraria de José Martí. Y cómo, por ejemplo, el Club de Veteranos, los campesinos, los partidos políticos, la escuela pública, las instituciones, el Club de Reporters, el gobierno comienza toda una campaña para construir una ruta funeraria que vindicara la imagen de José Martí. Comienza en 1920, pero los campesinos aspiran a más. Los campesinos aspiran a construir una ruta turística. Los intelectuales aspiran a crear un centro de recreo, una biblioteca, crear un espacio público que vindicaran la imagen de nuestro apóstol José Martí. Todas estas memorias construidas durante la República Neocolonial por el campesinado de Remanganagua, ayudada por el papel que jugaron los veteranos, por el papel patriótico que jugó la escuela, son tratadas por el autor. Y algo muy significativo, y es cómo desde una comunidad rural, una maestra sencilla de una escuela pública fue capaz de incentivarle el sentido patriótico, la educación, la tradición, la conservación de la memoria, la exposición de los valores más legítimos del lugar y la aprehensión de ese José Martí, que ya comienza a convertirse en realidad como un apóstol, como un paradigma para los campesinos del lugar. Los autores en este libro recogen cómo esa educación patriótica llevada a cabo por la Escuela Pública número 29 de Remanganagua ha llegado hasta nuestros días y ha sido un legado vivo que se pone en toda la obra. Es importante también destacar cómo, junto con el papel que juegan las instituciones, Remanganagua sufre un proceso de modernización, cómo llega el ferrocarril al lugar, cómo llega la compañía telefónica, cómo llegan los primeros carros a Remanganagua, cómo comienza un proceso de proliferación de fincas rústicas, de un desarrollo de las fincas, de la producción agrícola en el lugar, y cómo bajo todo este movimiento se comienza a construir ese patriotismo. Es importante destacar cómo los autores recogen los hechos fundamentales que son neurálgicos en la evolución de Remanganagua, empezando por la construcción de la ruta funeraria, la ruta martiana, la construcción del obelisco en 1942 en el cementerio de Remanganagua para recordar el lugar donde fue sepultado por primera vez los restos de nuestro héroe nacional, cómo en ese mismo año se le cambia el nombre de Remanganagua por Barrio José Martí. Es decir, estamos hablando de un proceso que tiene un impacto psicológico profundo en el interior de las comunidades rurales, no solamente de Remanganagua, sino en las comunidades que están alrededor de ella. Y finalmente, otro hecho trascendental, que es precisamente la celebración del centenario por el natalicio de nuestro apóstol José Martí. Cómo concurre el movimiento cívico tan rico, tan patriótico de la República Neocolonial a conmemorar esta fecha. ¿Cuál es la participación que tienen las principales figuras políticas y cívicas en todo este proceso? Los autores son capaces de ir escudriñando de todos esos hechos cuáles son los más importantes que influyen en la conservación de una memoria histórica y que convocan al campesinado a una renovación de los intereses personales, familiares y de la comunidad. En este caso podemos citar las visitas de Jorge Mañas, la visita de Eduardo Chivá, la convocatoria a los campesinos para que reivindicaran sus derechos a partir de toda la pudrición de los gobiernos corruptos que engañaban con la construcción de la ruta, que nunca se llegó a construir y que ciertamente muchas veces fue robado ese dinero y no se pudo concretar la realización de la ruta martiana. Queremos convocar a todos los jóvenes intelectuales que lean esta obra, porque precisamente es un libro que no es en blanco y negro, no es una historia lineal, es una historia cómoda, fresca, fácil de leer, es una historia que no va al libro oficial, a la historiografía oficial, sino una historia que va más bien a la voz popular. Es una historia social que recoge el sentir de una familia y mucho más valor adquiere precisamente porque se trata de familias campesinas, de comunidades rurales que ni siquiera conocían la obra de José Martí en el momento
en que llegue, cómo todo ese legado se convierte en una especie de educación patriótica para Remanganaguas, que nosotros queremos advertirle a los miembros, a los participantes del evento Orígenes, que este es un libro que también estuvo desarrollado al calor del evento Orígenes. Por lo tanto, no es solamente la letra lo que presentamos. Presentamos también un libro acompañado de la acción transformadora que se ha llevado a cabo durante toda la ruta funeraria de José Martí en los diferentes eventos que se han hecho literarios que se han hecho de Orígenes, y que ha tenido como protagonista fundamental la participación de todos los campesinos en toda la ruta. Por tanto, es un libro que se ha caracterizado también por la transformación de la comunidad, por la participación de sus miembros y por la lucha para convertir a Remanganaguas en un centro de desarrollo patriótico y de educación, para enseñar a los niños de las actuales generaciones que hay una historia allí, y para que se apropien del mejor paradigma que tienen todos los cubanos, que es nuestro apóstol de la independencia, José Martí. La mesa está servida, los invitamos a todos a que lean el libro, a que lo adquieran, es gratis, y estamos seguros que van a ver cómo de las cosas pequeñas de la historia de Cuba se pueden hacer grandes obras, y van a ver cómo es posible desde los momentos actuales contribuir al reforzamiento del patriotismo, de la identidad y de la defensa de nuestra cultura. Ahí está José Martí, el apóstol de Remanganaguas.